Y llegó nomás, la hora de la reforma judicial. Era algo que se veía venir, sobre todo porque el presidente Alberto Fernández lo adelantó en la apertura de sesiones ordinarias de este corriente 2020, aunque entonces las precisiones eran escasas. Quiero anunciar también otra transformación, la reforma de la justicia federal. Como presidente de la Nación ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. De a poco, no sin la ayuda de las famosas fuentes de información, se empezó a dilucidar cómo se iría conformando. Desde Tribuna de Periodistas contamos en exclusiva el 13 de mayo pasado que se conformaría una suerte de consejo de asesores, algo que con el tiempo fue confirmado, e incluso que el abogado de la vicepresidenta, Cristina Fernández, Carlos Beraldi, sería partícipe del mismo, también algo que fue confirmado en el tiempo. Alberto Fernández dice que quiere confirmar dicho consejo para escucharlos mejor, entre comillas, ¿no? Lo que hace es rememorar aquel cuento de Caperucita Roja que, al momento de encontrarse frente a frente con el lobo, disfrazado de su abuela, utilizaba la misma excusa para ocultar una realidad dramática: comérsela. ¿Acaso el presidente Fernández busca comerse al Poder Judicial? O lo que es peor aún, ¿será Fernández la abuelita comida por el lobo cristinista y la justicia es esa Caperucita Roja temerosa por el final que podría tocarle? Por suerte, en el relato en cuestión, la abuelita y Caperucita terminan siendo rescatadas por un cazador, pero ciertamente no deja de ser una historia de ficción, para niños, y la realidad parece ser un poco menos apetitosa para los ojos y oídos de quienes buscan que la justicia sea independiente y que las causas de corrupción avancen y terminen con los culpables cumpliendo las condenas correspondientes. Es bien cierto que es necesario generar cambios dentro del ámbito de la justicia. La falta de condenas a personajes altamente corruptos y los inagotables procesos que llevan las causas a permanecer en un letargo ad infinitum dan cuenta de ello. El problema radica en que los cambios deben ser objetivos. Ninguna alteración de la conducta, participación y visión del Poder Judicial puede realizarse de forma coherente si en el medio se encuentra la cuestión del partidismo político. No hay que ser un gran sabedor para entender que la grieta y, por supuesto, la búsqueda de impunidad de la vice se metió en esta decisión tan incómoda. Simplemente basta con ver quiénes conformarán el Consejo de Asesores para entender hacia dónde avanzará en un eventual cambio dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso más resonante es el de Carlos Beraldi, quien ejerce, como dijimos antes, como abogado de la vicepresidenta. Pero se puede mencionar, por ejemplo, a León Carlos Arslanian, quien se encargó de defender a la ex procuradora K, Alejandra Aguirre Carbó, y al ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray, también kirchnerista, dicho sea de paso. También se puede mencionar a Gustavo Ferreira, quien trabaja con el ultra K Raúl Zaffaroni y defiende al expresidente boliviano Evo Morales. Una carta que parece haberlo jugado muy a favor a la hora de ser designado dentro del Consejo de Asesores. En fin, hay otros más, pero no vale la pena citar uno por uno. Pero podemos mencionar como último el caso de Marisa Herrera, que no tiene ningún problema en definirse kirchnerista. En sí, de los 11 miembros, solo 3 parecen tener algún grado de independencia a la hora de tomar decisiones. Fulbito para la tribuna, que le dicen. El gobierno se queja por el hecho de que gran parte de la sociedad los critica por esta reforma, básicamente por no confiar en ella y, por supuesto, en quienes la están materializando. Cada vez que existe la oportunidad, los Santiago Cafiero, los Marcela Lozardo o los Alberto Fernández del gobierno salen a defender la polémica medida. Incluso el propio Alberto Fernández llegó a decir que los integrantes de Juntos por el Cambio deberían estar agradecidos. La confianza sobre la dirigencia política va menguando. Cada vez son menos las personas que ven una esperanza en parte de los representantes del pueblo para poder salir de un atolladero en el que hace casi un siglo está sumergido el país. Ello se viene dando de forma intermitente desde 1930, comienzo de la década infame y el principio de los mayúsculos problemas de la interminable defraudación al ciudadano. Dicho sea de paso, fue muy claro y elocuente el actor Oscar Martínez al aseverar que había abandonado toda esperanza en la Argentina. Es muy fuerte lo que te voy a decir, ¿eh? Sí.
abandoné toda esperanza en este país. Resulta no ser una frase más ni una declaración aislada. Ese resulta ser el pensamiento de millones de argentinos que, por una u otra razón, terminaron por descreer de absolutamente todo el ámbito político, incluso en aquellos que, aunque siendo una minúscula y reducida minoría, se mueven de forma honesta entre los corrillos de algunos de los distintos poderes del Estado. Pero la culpa del ciudadano, claramente no. El problema es la falta de transparencia, el no saber a quién se está votando cuando se vota. Quien tenga alguna duda simplemente debe observar el apoyo de la diputada Graciela Camaño en su función dentro del poder de dentro del Consejo de la Magistratura, al dictamen que habilita que se eleve al Ejecutivo los pliegos cuestionados para que éste los mande al Senado. Puede darse un debate amplio al respecto, con ciertos tecnicismos, pero la realidad es que lo que se aprobó no resiste el más mínimo análisis. Entre los 10 jueces que se revisarán, 3 investigan a la vicepresidenta Cristina Fernández. De más está decir que Cristina maneja el Ejecutivo a través del presidente Alberto Fernández. No por nada, en una entrevista a La Rosca que se transmite por TN, la ministra de Justicia Marcela Lozardo llamó presidenta a Cristina. Las cosas que hiciéramos fueran para beneficiar a la presidenta. Muy lejos es de pensar que hay un beneficio. Y además, Cristina se siente la reina del Senado. En otras palabras, no hay manera de que estos 10 magistrados, o por lo menos los 3 que complican a la expresidenta, que son Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, continúen en su cargo. Serán removidos casi sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que por la Cámara Alta la mayoría la tiene el oficialismo. De más está aclarar que la presidenta de la Cámara de Senadores no dudará en apagar micrófonos de ser necesario o de dar por aprobado una sesión sin que lo esté. Tal fue el caso de la creación de la Comisión para la Revisación Crediticia de la agroexportadora Vicentín. Bien, ahí estamos en tablero con el resultado final. Resulta por 41 votos afirmativos, sancionada la ley, el proyecto de ley bajo el orden del día 52, ¿era, no? Orden del día 52, la creación de una comisión bicameral de investigación sobre el tema de la deuda contraída por Vicentín en el Banco Nación. Al margen de todo ello, es dable recordar que Camaño siempre fue una de las más acérrimas opositoras del clan Kirchner. Dicho sea de paso, ¿cómo olvidar cuando mencionó que Cristina ya invocó a 40 millones de argentinos allá por julio de 2017? Acto seguido, la madrina política, el fundador del Frente Renovador, mencionó algo que, si no fuera trágico, podría tratarse de un chiste. Dijo: Sergio Massa no va a permitir que vuelva a pasar. Esas palabras en la actualidad dejan a la vista el porqué de la desconfianza social al frente de la dirigencia política. Cristina Kirchner llegó a decir que a Massa había que invocarlo. Viste que el Víctor está loca ahora que le dice... Sí, hoy también... Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala hija de puta. Mal hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, ese hijo de puta. Sin embargo, ahí está, presidiendo la Cámara Baja y compartiendo el mismo partido. Quizás la más convincente muestra de esto la da Alberto Fernández, el teórico presidente de la Nación. Un tipo que es capaz, al igual que el ex juez Norberto Yarvide, de decir que no es traidor ni mentiroso, sin que se le mueva un solo pelo de su tupida cabellera. No solo fue el más ferviente de los críticos de Cristina, siendo luego elegido por ella para ocupar la presidencia con el cargo de evaporar sus causas judiciales. Además, supo engañarse a sí mismo planteando cuestiones que en el pasado no se le hubiesen pasado por la cabeza. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. Ahora, haciendo alusión a la fantasía de la que hablaba entonces, el jefe de Estado dice que con 5 jueces la Corte está funcionando mal. ¿Quién te entiende, Alberto? Pero es tal cual lo mencionó hace 4 años. Cristina no busca otra cosa más que tener jueces adictos provenientes de justicia legítima. Y ya puso en marcha todo ese mecanismo. Y Alberto, bien, gracias, ahí anda, con las cuerdas colgando. Si no, nótese que siendo precandidato presidencial en 2019 aseguró que no haría ninguna reforma sobre la justicia. En la actualidad, sí, están hablando de que hay que cambiar la justicia. Yo no dije eso. No, pero la gente de su partido, usted si la cosa que dice Carrió, ¿usted se las carga Macri?
Usted La cosa que dice Carriota se la carga Macri, contésteme. La cosa que dice, ¿cómo se llama este hombre? Fernando Iglesias, ¿usted se la carga Macri? No, entonces seamos ecuánimes. Yo ya sé que es opositor mío, pero sea ecuánime. Sea ecuánime. ¿Por qué usted no salió a decir, no, nosotros no tenemos por qué cambiar a la justicia? Porque todo el mundo piensa, no, Porque usted escucha selectivamente. ¿Cómo selectivamente? Sí, escucha selectivamente, porque yo nunca dije semejante cosa. Pero si yo no le estoy Y a los que dijeron, de su partido. y perdón, pero usted escucha selectivamente porque dije 500 veces que lo que dijo, por ejemplo, Membo Giardinelli y lo que dijo Zaffaroni no es mi opinión. Usted escucha selectivamente, entiendo que esté predispuesto a eso, pero usted escucha selectivamente, no lo tome a mal. Dice que no va a pasar eso. No lo voy a hacer Porque eso. lo quiero grabar para tenerlo. Grábelo, lo va a guardar al recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. No obstante, hechos concretos para demostrar que nunca se sabe a quién se está votando al momento de llenar la urna con el sufragio sobran. Uno de los casos que más revuelo generó fue cuando los diputados que pertenecían a Juntos por el Cambio, Pablo Anzaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, de Buenos Aires, Tucumán y Santa Cruz respectivamente, se terminaron pasando al bloque de Unidad Federal para el Desarrollo que lidera el mendocino José Ramón. Es necesario insistir, ¿cómo confiar en la dirigencia política si ésta no muestra actos que contribuyan a la creencia de la sociedad? ¿Cómo no cuestionar actitudes y descreer de las mismas si los visos de veracidad no se condicen con el actuar de los representantes? No hay remate, la política está inmersa en la más profunda de las miserias, y salvo honrosas excepciones, cada quien cuida su trabajo y el sueldo que sale del erario público, mantenido por los contribuyentes, obvio. Las dificultades por las que está pasando la sociedad son innumerables. Sin embargo, poco importan, porque lo que está en juego ahora es la libertad de la señora vicepresidenta y sus adeptos, los negociados en el trasfondo político y no mucho más. Pero es más, ¿cómo confiar en los administradores del Estado si el 60% de los designados resultan ser excepcionales? En otras palabras, no reúnen los requisitos mínimos para ejercer la función para la que fueron designados. 6 de cada 10 designados son excepcionales, y la gran mayoría no cumple con lo dictado en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. En el mismo se hace referencia a la idoneidad de los funcionarios designados, es decir, que más de la mitad de los nombrados no son aptos para trabajar en la función asignada. El dato es elocuente per se, y fue publicado en exclusiva por Tribuna de Periodistas el pasado miércoles 5 de agosto. Desde el 10 de diciembre hasta esa fecha se designaron 1.926 funcionarios, de los cuales 1.140 se realizaron en calidad de excepcional, es decir, un 59,16%. Volviendo a Cristina, resulta ser una persona que se considera abiertamente libre de toda culpa y cargo. Pero es aún peor el hecho de que una masiva parte de la sociedad ponga en tela de duda el hecho de que la expresidenta haya cometido algún acto de corrupción. Es como que si lo que vienen sosteniendo puntuales jueces y fiscales se hiciera agua, o como lo que viene señalando el periodismo se desvanezca como arena entre dedos. Es realmente curioso el sesgo ideológico. No bastan libros como Dossier K, Cártel, La Ruta del Dinero K, El Origen, Ella Miente, Juicio y Castigo, Década Robada, Recaudador, La Bóveda Suiza, La Dueña, entre otros tantos, para demostrar la terrible corrupción que gobernó y que actualmente gobierna el país. No alcanzan las largas horas de trabajo de puntuales periodistas de investigación para descubrir y llegar al fondo de tramas tan rimbombantes como peligrosas. Tampoco el escarnio que estos sufrieron por parte de dirigentes y fanáticos militantes kirchneristas. Tampoco sirve para ello que la propia Cristina se haya sincerado al hablar de la evaporación de los fondos de Santa Cruz y, para colmo, continuar como si no hubiese dicho nada, como si esas palabras y la falta de un accionar en sí mismo no representaran el mayor acto de impunidad. Lo antedicho viene a cuento de un tuit que supo publicar la ex jefa de Estado en su cuenta oficial de Twitter. No hay un argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta. Redactó el pasado jueves 6 de agosto a las 20:32 horas desde su iPhone, por supuesto. Es realmente llamativo, siendo que ha sabido zafar de causas que le han estado persiguiendo gracias a sus fueros parlamentarios que supo obtener en 2017 al conseguir una banca en el Senado de la Nación. Nadie dice con ello que el expresidente Macri no deba rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, si de impunidad se habla, ¿cómo olvidar que Florencia Kirchner, hija de Cristina, se escapó a Cuba durante 1 año y medio justo cuando los tribunales federales la llamaban a declarar? Bastante sugestivo
resulta ser que haya podido volver no bien el nuevo gobierno copó la Casa Rosada. Pero no es algo novedoso. ¿O no viajó Cristina, por ejemplo, en septiembre del 2016 a Ecuador a visitar al expresidente Rafael Correa? Eran aquellos momentos en que empezaban a pesarle dramáticamente causas como Otesur y los sauces. ¿Cómo olvidarse los grandes escándalos de la política argentina del nuevo milenio que tuvo Cristina y a su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, como protagonistas? Las valijas de Antonini Wilson, Southerwinds, Chicone, la cartelización pública, la mafia de los medicamentos, los ya mencionados fondos de Santa Cruz, son solo algunos de ellos. El hecho de que Cristina haya aparecido en el panel de conocimiento del buscador Google como ladrona de la nación argentina es un dato en sí mismo, ya que está más vinculada a sus actos de corrupción que a su ocupación o a los otrora puestos que supo ostentar. Eso la hizo enojar tanto que terminó demandando al grande de Internet, un acto que en sí mismo representa la opacidad en su propio imaginario respecto de ella misma. Bien podría demandar, entonces, a todos aquellos quienes la han tildado de esa forma o alguna similar. En fin, no hay remate, tampoco dudas porque, hay que decirlo, no cualquiera tiene el mérito, entre comillas, de estar imputado en una decena de causas y haber llegado a tener 7 pedidos de prisión preventiva. Más aún, con un frondoso prontuario como el aquí descrito, ¿cómo puede ser que hoy sea la vicepresidenta y la práctica presidenta de la nación? Sin duda alguna, Cristina Fernández es la argentina más impune.